hermanos, al día de hoy de lo que es la sabiduría de Dios. Si busca por favor conmigo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10. Y a veces pensamos, o creemos que alguien puede pensar, que cuando traemos estudios como estos, hermanos, o predicaciones como estas, el cristiano se va a sentir más de lo que es. Pero no es la verdad, ¿no? Primero que la palabra dice que nosotros no somos menos que nadie, al contrario, somos hijos de Dios. La palabra también nos dice que no hay manera que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo sea quitado ahora de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. No traemos este tipo de predicación o estudio, hermanos, en cuanto a lo que es usted y yo como hijos de Dios, para vanagloria, para orgullo, sino simplemente para reconocer que en Cristo Jesús usted y yo valemos mucho. Usted y yo en Cristo Jesús, el creador del universo, valemos mucho. Y de eso se trata este estudio, para motivarnos, para que no nos haga creer que somos ignorantes por ser cristianos, para entender cómo nos ve Dios, no cómo nos ve el hombre. Amén. Amén. Así que vamos, hermanos, si usted me acompaña, capítulo 2 de Primera de Corintios. Fíjese lo que dice el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, el apóstol Pablo hablando, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito Padre de la gloria, Señor, danos el entendimiento, Señor, la disciplina, Señor, quita toda interferencia, para poder salir de este lugar, Señor, entendiendo de una manera diferente el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios en Cristo Jesús. Señor Espíritu Santo, abre nuestra mente, nuestro corazón, que esta palabra nos levante, nos ilumine, nos haga ver realmente cómo tú nos ves, y de esa manera, Señor, que decidamos caminar una vida que te agrade como hijos de Dios, como hijas de Dios. Amén. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Es interesante, hermanos, que en el versículo 6, en el capítulo 2 de Primera de Corintios, que era una iglesia con bastantes situaciones de problemas, había problemas, pero no porque eran pobres, o no, al contrario, eran ricos. Y no era porque no tenían discernimiento espiritual, al contrario, tenían demasiado, tenían todos los dones, dice la palabra de Dios. Daban profecía, había predicadores, había profetas, había misioneros, pero también había un sentimiento de que por ser creyentes ahora, y por haber sido, o ser gentiles, pero ahora Cristo los ha salvado, como se les hablaba de que la salvación era eterna, había algunos de ellos, muchos de ellos que decían, bueno, ahora nosotros podemos seguir viviendo como vivíamos. Había grupos que se creían más espirituales que otros, había un varón que estaba teniendo relaciones con su propia madrastra, situaciones donde había problemas en la iglesia de Corinto, creyéndose que eran sabios. El apóstol Pablo en un momento les dice, si usted lee el capítulo 1, léalo en la casa, les dice, Dios le agrada mostrar su sabiduría a través de la cruz.
Algo tan simple y tan complejo como la cruz de Jesucristo. Como les dije al principio, este mensaje no es para que terminemos como los corintios, sino al contrario, para entender lo que el apóstol Pablo nos dice que guardemos como tesoro de lo que usted y yo somos en Cristo y lo que nos espera. No importa la situación que estés pasando hoy, no importa si hay pobreza o riqueza, no importa si hay depresión o alegría, lo que nos espera es algo que no está determinado por lo que nos rodea. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice acá, cuando comienza en el versículo 6. Dice, sin embargo, 2:6 de 1 Corintios, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hermanos, la madurez de nosotros como cristianos se refleja en la manera que aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, para cualquier situación, para lo que sea. Hay algunos que dicen, bueno, en grandes decisiones, en la vida del cristiano ahí se ve si es maduro o no. No, cada día usted y yo tomamos decisiones que reflejan si estoy guiado por la palabra de Dios o no, todos los días. En la familia, en el trabajo, en mi comportamiento individual, cómo me comporto en la calle, cómo pienso, cómo hablo. La madurez del cristiano se refleja en cómo ha asimilado la palabra de Dios para vivir una vida que agrade a Dios. Cuando a usted se le manifiesta la palabra de Dios, o a mí, se le llama iluminación. Cuando usted de repente lee un versículo bíblico o un pasaje bíblico y dice, Señor, ¿cómo me tocó esta palabra? Yo ya sé lo que quiero hacer, yo ya sé lo que tú quieres que haga. Yo ya quiero caminar de acuerdo a esta tu palabra. Cuando eso sucede, estamos hablando de la palabra rema. La palabra logos, que es el mismo Señor Jesucristo, esta es la palabra logos, la palabra creadora, la palabra que creó el universo, las estrellas, pero la palabra también que a través del Espíritu Santo hizo que los hombres de Dios escribieran esta palabra. Esa es la palabra logos. Pero la palabra rema es la que usted y yo aplicamos cada día a nuestra vida cuando tomamos una decisión correcta. Cuando decidimos caminar de una manera más moral cada día. Cuando usted de repente dice, no, ya esto no me gusta, no me conviene porque me afecta y no agrada a Dios, voy a cambiar de dirección. Cuando usted tomó esa decisión, la palabra rema aplicó a su vida o a la mía. La madurez del cristiano se refleja en cuántas veces aplicamos la rema a nuestra vida diaria, o a nuestra vida mensual, o anual, o en una década. Una vez, aunque sea que hayamos aplicado bien la palabra de Dios, en 10 años, es algo por lo menos, es algo. Ojalá que fuera todos los días. Pero la palabra rema, hermanos, es la que lo motiva a usted o a mí a hacer las cosas bien. Es la Biblia aplicada a nuestra vida. Y Pablo les dice, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Nosotros somos maduros, por eso estamos escuchando la palabra. Si no, usted se hubiera levantado y se hubiera ido. Muy linda la alabanza, pero la palabra no me interesa, no la entiendo, no me gusta, espero afuera. O me voy a fumar un cigarro afuera y ahí espero. Como muchas veces pasa en la vida de cristianos, donde van a una congregación, donde alaban a Dios, pero cuando llega el tiempo de la palabra, ya están pensando dónde van a ir a comer o cuánto falta para que el pastor termine. Y no es que juzgamos a ese tipo de cristiano, el problema es cómo aplican la palabra de Dios a su vida. Esa es mi pregunta. ¿Cómo aplican la palabra de Dios ante una tragedia? Cuando se pierde un trabajo, cuando hay un divorcio, cuando fallece un ser querido. Esa es la palabra rema, cuando tomamos una decisión de aplicar la palabra y mostramos que estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Fíjese cuál era la verdadera espiritualidad de Corinto. De vuelta a la hoja, fíjese en el capítulo 3:1 de 1 de Corinto. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Volvamos al capítulo 2:6. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, hermanos, cuando dice sabiduría no de este siglo? Está diciendo Pablo esto: la sabiduría de este tiempo va a perecer, como pereció toda sabiduría. Toda sabiduría ha perecido en la historia. Le está diciendo Pablo a los de esta época, a los cristianos: si ustedes se manejan con la sabiduría del mundo, esa sabiduría perece como pereció toda la sabiduría de los hombres. Teorías de hombres, filosofías, dogmas, todo traído por hombres o mujeres que normalmente están alejados de Dios. Por lo menos de esta palabra logos, de esta palabra creadora. Están alejados de la palabra rema, donde no aplican la palabra, la verdadera palabra de Dios a su vida. Y usted dirá: bueno, pastor, la filosofía sigue, los dogmas siguen. Pero yendo al versículo 2:6, estamos viendo que no son filosofías, o la filosofía o la sabiduría que Dios quiere aplicar a mi vida. Cuando alguien se llama sabio y no habla esta palabra, para Dios es tonto, no es sabio. Dice la palabra de Dios, fíjese el versículo 1:20, ahí en 1 Corintios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? De alguna manera, hermanos, lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo es que si nos basamos en la sabiduría del momento, de la historia o de la época en la que vivimos, vamos a fracasar. La sabiduría de Dios es eterna, la sabiduría de Dios es única, es perfecta, y por eso no es de este siglo, no es de los príncipes de este siglo que perecen, sino que es de aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Ahí donde dice que perecen, en el original dice que van pereciendo por sí solas, que se mueren por sí solas. De alguna manera la sabiduría del mundo, sea cual sea incluida la nueva era, la filosofía, las religiones que no tienen a Cristo como Señor y Salvador, hermanos, perecen. Por eso usted y yo, para Dios, somos los sabios de este mundo, los sabios de este tiempo. La sabiduría que nos rodea, para Dios no es sabiduría. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? De alguna manera, el Señor, a través de Pablo, hermanos, nos está hablando. ¿Qué tipo de sabiduría vamos a seguir? ¿Qué tipo de sabiduría vamos a seguir en este mundo? Le quería pedir a mi esposa, si podés fijarte, si podés volver a reentrar, que salimos de internet. Fíjense el versículo 7, hermanos. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y usted dirá, hermano, yo no tengo mucha preparación. Yo de alguna manera no entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida. A lo mejor no lo entendemos, pero hermanos, fíjense el versículo 7. Pablo dice, lo que estamos hablando acá es sabiduría de Dios, el misterio. Y el centro del mensaje lo vamos a llegar cuando hablemos, cuando el apóstol Pablo también dice, fíjense lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Fíjense lo que Dios tiene preparado para aquellos que confían que la sabiduría de Dios es el verdadero poder para vivir una vida que agrade a Dios, una vida próspera y creyendo que tenemos vida eterna y perdón de pecados en Cristo Jesús. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Dice Pablo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Oh, hermano, pero no, ¿está hablando de ocultismo? Claro que no. Lo oculto para todo aquello que no es de Dios es lo que está velado para nosotros. Usted y yo no buscamos el horóscopo. Usted y yo no leemos las cartas. Usted y yo no vamos al brujo para que haga algo por nuestra vida, aun si estamos enfermos. Esa es la sabiduría oculta del mundo de maldad, que desde el tiempo de la creación prácticamente el hombre trató de seguirla.
Cuando hablamos de sabiduría oculta, hermanos, del cristiano, suya y mía, estamos hablando lo que usted y yo sabemos de la palabra de Dios y sabemos de Cristo. De alguna manera, usted y yo nos vamos dando cuenta que no importa lo que somos para el mundo, no importa, hermanos, de alguna manera lo que nos digan, lo que nos hagan sentir. La sabiduría oculta de Dios, la perfecta, es la sabiduría que usted y yo hemos recibido a través de la palabra de Dios. De ahí la importancia, hermanos, de estar todos los días un ratito en la palabra. De estar todos los días tratando de estar empapados de la palabra de Dios. Porque es sabiduría oculta. Lo que usted y yo sabemos que nos promete la Biblia, el que no tiene a Cristo no lo sabe. Por eso nos trata de tontos, de locos, de ignorantes. No lo saben. De alguna manera, cuando entendemos lo que usted y yo tenemos como tesoro, hermanos, en el corazón, en la mente, cuando usted recuerda un versículo bíblico, es palabra eterna, es sabiduría de Dios. Cuando usted en un momento difícil, a pesar del llanto, a pesar de lo que usted haga, decide buscar de Dios y nombra un versículo bíblico, lo nombra a Cristo, usted está recurriendo a la sabiduría de misterio que Cristo, que el Señor Jesucristo tiene solamente para usted y para mí. Y para todos aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador. Fíjese que dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué para nuestra gloria? Es interesante, hermanos, que cuando usted y yo entendemos la sabiduría de Dios, entendemos dos cosas principales a través de la palabra. Primero, ¿qué es la sabiduría de Dios? Las enseñanzas sobre la persona y la obra de Jesucristo. Primera de Corintios 1, 18 al 24, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 20 es ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Ya lo leímos. Fíjese el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes ¿por la qué? Por la locura de la predicación. A usted y a mí, hermanos, se nos consideran locos, nos consideran ignorantes, nos consideran que estamos viviendo en otro planeta si somos cristianos. Pero fíjese para Dios lo que somos. Dice, para el Señor Jesucristo, para el Padre, para el Espíritu Santo, le agrada mostrarnos la sabiduría suya a través de la palabra. No le agrada mostrarla de otra manera. Y aunque podemos reconocer la sabiduría de Dios en un árbol, en un animal, en las emociones del ser humano, en la creación, siempre reconocemos a Dios. Pero el Señor también quiere que entendiendo la obra de Jesucristo, entendiendo a qué vino Cristo, a qué va a volver cuando busque a su iglesia, qué nos espera con él en la eternidad. Conocer la obra y la persona de Cristo, hermanos, es conocer la sabiduría de Dios. Cuando usted se recuerda algo de Cristo o se emociona cuando recuerda la cruz, eso es la sabiduría de Dios aplicada a nuestra vida. Que los demás no la entienden, que los demás no la entienden. No te hagas problema ahora, no hay problema, déjalo. ¿Qué otra parte de la sabiduría de Dios, hermanos? Cuando la entendemos, estamos aplicando la sabiduría divina a nuestra vida. Primero, entender la obra y la persona de Jesucristo. Segundo, cuando entiendo lo que la palabra me explica en cuanto a qué soy ahora en este mundo yo, qué es usted, qué propósito tenemos para esta vida y para la que sigue. Cuando usted de repente decide levantar un ministerio, cuando usted de repente dice, yo quiero servir a Cristo en algún área, yo quiero hacer algo con los hermanos de la iglesia, quiero hablarle a alguien, a la gente afuera de Cristo, quiero visitar hospitales, quiero empezar a tocar un instrumento, quiero comenzar a enseñar en las células, donde fuera.
Cuando usted entiende ese propósito que Dios tiene para su vida, usted entendió la segunda parte de lo que es entender la sabiduría de Dios. Entiendo lo que es Cristo, lo que es la persona de Cristo, a qué vino a la tierra, está sentado a la diestra del Padre, vuelve por su iglesia, va a establecer un reino de 1000 años, vamos a estar con él en la Nueva Jerusalén. Todo eso es la sabiduría de Dios. Pero también cuando empiezo a entender lo que Dios quiere hacer en mi vida, cuando entiendo que Dios, el propósito de mi vida no es que ande como un homeless, no es que ande perdido por tirado en la calle. Cuando entiendo que la sabiduría de Dios es también entender que ahora hay un propósito para mi vida, como esposo, como esposa, como joven cristiano, como jovencita cristiana, como trabajador, como lo que fuera. Cuando entiendo ese propósito, estoy entendiendo lo que Pablo le llama la sabiduría oculta de Dios. No es que nos ponemos a meditar y buscamos nada excéntrico, nada raro. Estamos yendo a la palabra para entender a Dios y para entender la sabiduría de Dios. ¿Amén? Amén. Esta sabiduría, hermanos, se revela solamente a los escogidos, a usted y a mí. No porque éramos mejores que nadie, sino porque usted y yo decidimos recibir a Cristo como Señor y Salvador. Solamente por eso. Algunos de los corintios creían que, como eran un grupo especial, los que ayunaban, los que oraban, los que intercedían, los que hablaban en lengua, pensaban que a lo mejor habían sido diferentes cuando llegaron a Cristo, por eso los eligió Dios. Dice la palabra de Dios que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Usted y yo llegamos a Cristo como lo peor. Como lo peor. Por lo menos delante del Padre. ¿Por qué ahora nos ve con vestiduras blancas el Padre? ¿Por qué nos ve como escogidos de Él? Porque mira la cruz primero, mira a su Hijo Jesucristo. Y después nos mira a nosotros. Es interesante que la sabiduría de Dios es misterio para el incrédulo, pero para nosotros, hermanos, es una manera tan simple de entender la Biblia y aplicarla a nuestra vida. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Porque la palabra me lo dice. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Ustedes los cristianos siempre igual. Siempre considerando que lo que está escrito, que al final lo escribieron hombres. Usted sabe todos los comentarios, ¿verdad? Sí, lo escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, dice allá el apóstol Pedro. En 2 de Pedro dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados, motivados, exhalaron lo que el Espíritu Santo les hablaba y lo tradujeron en palabras. Dice un teólogo, un varón que se llama Lightfoot, un americano, que es entender lo que somos para Dios en cuanto a su sabiduría. Es la gloria de la iluminación interna, además de la exaltación exterior que vamos a tener en la eternidad. Este varón está diciendo, cuando dice que nos predestinó para recibir esta sabiduría, fíjese que dice el versículo 7, para nuestra gloria. Y este varón, este teólogo dice, la gloria del cristiano se manifiesta en lo interno primero, pero después en lo externo también. ¿Por qué en lo externo? Porque aunque a lo mejor vamos a morir, si Cristo no vuelve antes, nuestro cuerpo va a ser resucitado. Y usted y yo nos vamos a ver en el cielo eternamente con un cuerpo perfecto, con un cuerpo que no va a sufrir, que no va a llorar, que no se va a quejar, que no va a envejecer. Eso es parte de entender la sabiduría de Dios para tu gloria y para la mía. Pero gloria ¿qué? ¿Para envanecernos? No, para reconocer que hay algo más a lo que vamos. Para no entristecernos cuando llegue el tiempo, dejar lo que nos gusta aquí. Para no entristecernos cuando llegue el tiempo de reconocer que vamos a dejar afectos, seres que amamos. Esa es nuestra gloria. Eso es entender la sabiduría de Dios para nuestra gloria. Entender que esta palabra me da la sabiduría de Dios para toda la eternidad. Amén. Amén. Fíjense el versículo 8.
Sigue hablando el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 8 en 1 Corintios. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Está hablando de la sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es una deducción lógica la que dice Pablo en el versículo 8. Si los judíos que pidieron crucifixión para Cristo, si aún los que 2 o 3 días antes gritaban Hosana al rey de los judíos, después pedían también crucifíquenlo. Si hubieran tenido la sabiduría de Dios, no hubieran pedido la crucifixión. Tenían la sabiduría del hombre, tenían la sabiduría del mundo, pero no tenían la sabiduría oculta de Dios. Dice Pablo, si no, nunca hubieran pedido que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. En el sermón de Pentecostés, usted lo puede leer ahí en Hechos 3, 17, Pedro habla de arrepiéntanse. Le dicen a Pedro, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Cuando él les explica lo que hicieron con el Hijo de Dios. Lo que hicieron con el Hijo de Dios al no entender cuál era la sabiduría de Dios a través de este Jesucristo. ¿Qué les dice el apóstol Pedro? Los trata primero de ignorantes porque les dice, si ustedes no hubieran actuado de la manera como actuaron, no hubiera pasado lo que pasó. Aunque todo estaba, hermanos, determinado en el consejo de Dios, como dice la palabra. Tenía que morir el Hijo de Dios como murió. No fue una casualidad. Pero yendo al corazón del hombre, conociendo Dios el corazón del hombre, permite que Pablo escriba estas líneas diciendo, no lo hubieran crucificado si en el corazón de ellos hubiera estado la sabiduría de Dios. No vamos a tomar una medida inmoral en nuestra vida, hermanos, si tenemos la sabiduría de Dios. Cuesta más. Nos cuesta más actuar de una manera como al mundo le es fácil actuar. No nos sentimos en paz cuando hacemos algo que va en contra de la sabiduría de Dios. Va a llegar un tiempo que nos vamos a arrepentir. Va a llegar un tiempo que decimos, Señor, yo quiero encaminarme en tu sabiduría, en la sabiduría oculta para el mundo, pero que es tan abierta para mí, a través de los profetas, a través del Pentateuco, a través del Nuevo Testamento, a través de todos los escritores de la palabra. Pedro los trata de ignorantes y les dice arrepiéntanse. Cuando habla ahí el versículo 8 y dice nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, vemos un contraste, hermanos, muy interesante en lo que dice Pablo. Vemos la indignidad de la cruz. Váyase conmigo a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Vemos un contraste, vemos algo que no encaja, pero que fue permitido por Dios. Fíjese 12:2 de Hebreos. Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos, hermanos, lo tremendo de la cruz, la ignorancia de los hombres que lo enviaron a la cruz, a un Pilato, pero por otro lado, vemos la majestad de Cristo en esta escritura. Váyase conmigo a Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, 67 al 70. ¿Lo tiene? Amén. Lucas 22, 67 al 70. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Amén. Volviendo a 2:8 de 1 Corintios, dice Pablo,
la sabiduría de Dios que nadie conoció. Los príncipes de este tiempo no conocieron, si no nunca hubieran crucificado al Señor de gloria o al Señor de la gloria. La indignidad de la cruz, pero por otro lado lo que el Señor declara tiempo antes de ir a la cruz: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y el que me reciba, el que crea en mí como el Hijo de Dios, va a entender la sabiduría de Dios. Y va a entender la sabiduría oculta de la palabra de Dios. Que en realidad no hay nada oculto en la palabra, al contrario, es todo tan abierto. Pero hay que leerlo en profundidad teniendo el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo lo lee como un libro más. Los que tenemos, todos los que tenemos el Espíritu Santo, esta palabra nos afecta, nos da gozo, nos corrige, nos disciplina, nos ayuda y a veces nos condena. Por eso es la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Fíjense el versículo 9, hermanos, y acá entramos un poquito en lo que es la parte final de la predicación. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y usted ahí tiene en su estudio, entre otras cosas, ¿qué es lo que Dios ha preparado para usted y para mí? Porque le amamos. Y porque entendemos la sabiduría de Dios, porque le amamos y hemos sido salvos, entre otras cosas. Estos 4 puntos o estos 4 momentos en la historia que usted y yo vamos a vivir con el Señor. Hay veces que la presión de todos los días, hermanos, hay veces que la angustia, lo que ha pasado en mi vida, hay veces que no puedo salir de ese pozo donde estoy. Y aunque hay momentos que estoy mejor y me siento mejor en Cristo, vuelve el pensamiento, vuelve la angustia, vuelve, ¿por qué habré hecho esto? ¿Me habrá perdonado Dios? Desde ya le digo que para el que tiene a Cristo, dice que ha sido perdonado de sus pecados pasados, presentes y futuros. En Cristo Jesús, usted y yo tenemos salvación. ¿Y qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros? Fíjese el punto A, váyase conmigo a Apocalipsis 19, del 1 al 10. Una de las tantas cosas que usted y yo vamos a ver con Dios, vamos a vivir con Dios. Estaremos delante del trono de Dios, hermanos. ¿Quién que no conozca la palabra, que no tiene a Cristo, puede entender eso? ¿Quién no lo saben, no lo entienden, no quieren escuchar la mayoría del mundo? Pero usted y yo lo sabemos. Fíjese lo que dice 19, del 1 al 10. Y lo vamos a leer. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjese el versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué tiene preparado Dios para usted y para mí? Una de las tantas cosas. Usted y yo vamos a ser parte de los que van a gritar: amén, aleluya, el Señor Todopoderoso reina. ¿Quién
ahí afuera que no tiene a Cristo y no conoce la palabra puede decir que conoce algo de sabiduría? No pueden decirlo. Conocerán la sabiduría del mundo, pero usted y yo conocemos la sabiduría en misterio, como dice Pablo. ¿Cómo va a ser el trono de Dios? Yo no lo sé, usted tampoco. ¿Cómo va a ser estar en ese momento? No lo sabemos, pero creemos por fe que usted y yo vamos a estar ahí. Dice, ¿se acuerda lo que decía 2 de Corintios? Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparado de antemano, antes de crear nada, para los que le aman. Cuando te llegue, hermano, hermana, el dolor, la angustia, o que te hagan sentir que no eres nada, somos hijos de Dios. No lo vamos a recibir eso o creerlo para contestar mal o para actuar con violencia o con ira, para nada. Pero que nunca el enemigo nos haga creer en nuestra alma que somos menos que nadie. Es más, somos más para Dios que los que todavía no lo han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Amén. ¿Qué otra cosa tiene preparado Dios? Fíjese ahí el 11:14, el mismo 19. Vendremos con Cristo en su segunda venida. Fíjese el versículo 11, capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino, ¿qué dice ahí? Finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La palabra habla normalmente para los salvos en Cristo que estamos vestidos con vestiduras blancas. Sean ángeles del Señor, sean santos del Señor, vamos a vivir ese momento, hermanos, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Vamos a venir con el Señor para establecer el reino de 1000 años sobre la tierra. ¿Conocemos o no conocemos la sabiduría en misterio del Señor Jesucristo? Claro que la conocemos. Oh, no, porque cuando te mueras ahí te vas al pozo y se terminó todo, dice el mundo. O comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Así de habla el mundo, así piensa el mundo. Ganemos dinero, quitémosle al pobre, no importa, llenémonos de dinero. ¿Y cuando te mueras qué? No importa, pero viví la vida. Esa es sabiduría del mundo, no es sabiduría oculta de Dios, revelada a través de su palabra. Usted y yo vamos a vivir todo esto que dice la palabra. Imagíneselo, disfrútelo en momentos de angustia, en momentos de tristeza. Créalo por fe, porque es la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa tiene preparado para usted y para mí el Señor en esa sabiduría de Dios? Viviremos en la Nueva Jerusalén. Váyase conmigo a Apocalipsis 21, versículo 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. 21 Apocalipsis, versículo 3. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fíjese el versículo 5, hermanos. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe. Le está hablando a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, usted y yo conocemos la verdadera sabiduría. La sabiduría eterna, perfecta, única de Dios, que es la palabra. Esa es la sabiduría que usted y yo permitimos que maneje nuestra vida. Nos traten como nos traten, crean lo que somos, usted y yo somos sabios para Dios.
Y más a lo mejor de uno pensaremos, Señor, nosotros, yo, sabio, Señor, yo que no pude hacer esto, yo que no pude terminar aquello, yo que de niño me llamaban a lo mejor un bueno para nada, yo Señor, sabio, es lo que dice la palabra de Dios. Sabio, sabia, en la sabiduría perfecta de Dios, cuando leemos esta palabra, cuando conocemos a Cristo y cuando aplicamos la palabra a nuestra vida. 2 minutitos más. ¿Qué otra cosa tiene preparada el Señor para nosotros? 1 Corintios 6. Váyase conmigo a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, versículos 2 y 3. ¿Lo tienen? Amén. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermano, hermana joven, ¿alguna vez pensaste que vamos a estar al lado de nuestro Señor Jesucristo cuando Él condene a todos los perdidos de todas las épocas por no haberlo recibido como Señor y Salvador? Usted va a ser parte de esa multitud. Lo creemos por fe. Usted y yo vamos a ayudar, no ayudar, el Señor lo va a hacer, pero vamos a formar parte de los millones y millones de millones que van a juzgar a los ángeles caídos. Como dice la palabra, que dejaron su morada y cometieron maldad. ¿Alguna vez imaginó eso? Nosotros tenemos la sabiduría de Dios, porque conocemos la palabra de Dios. Y hay muchísimas más cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y usted dirá, bueno, pastor, pero esto, una vez que yo me muera. No. El Señor en su vida y en la mía sigue mostrando cosas que usted ni creyó, ni pensó que hubiera podido hacerse ese milagro. Usted vive el milagro de Dios, el milagro de la sabiduría de Dios cada día. Cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando declaramos por fe que todo va a salir bien, que estamos en las manos de Dios. Esa es la sabiduría oculta de Dios. Y el mundo se ríe, el mundo nos da carrilla, el mundo está perdido, hermanos. La sabiduría del mundo pierde al mundo. La sabiduría de Dios nos da una esperanza nueva, una paz diferente y nos habla de que no podemos manejar lo que sucede en esta vida, pero sabemos lo que viene en la vida, que vamos a vivir eternamente con Cristo. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 10 nada más. 2:10 de 1 Corintios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. El creyente, hermano, no tiene que esperar llegar al cielo para contemplar todas las maravillas del reino de Dios. Leyendo su palabra nos acercamos al reino de los cielos. Leyendo la palabra nos acercamos a la sabiduría en misterio de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo. Cuando usted o a mí nos digan ignorantes o tontos o que no sabemos nada, es posible que no sepamos nada para las cosas del mundo. Es posible. Pero no creamos que no conocemos la sabiduría del Creador del universo.